¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra. Gracias por acompañarnos a nuestros programas de Life and Strength. Hoy es jueves y estamos con el estudio de la palabra. Recuerda que también estamos en Tijuana cuando gustes acompañarnos a los servicios los días martes a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Acompáñanos porque vas a recibir palabra de Dios. Solamente te pido que vengas con la expectativa muy alta de que va a ser Dios el que te va a hablar. No veas al pastor, no veas a las pastoras, no veas más que lo que Dios tiene para tu vida. Así como los estás haciendo esta tarde, que vamos a seguir con la lectura de la palabra, que es lo que me encanta porque sabemos exactamente cómo Dios me habla a mí y cómo Dios te habla a ti directamente. Así que ponte cómodo porque vamos a iniciar. Gracias. Iniciamos con Segunda de Reyes 23. Recordemos que en el capítulo pasado estaba reinando el rey Josías, ¿sí? Y que él lo que pasó fue de que él hizo lo que le agrada a Dios. Empezó a quitar a todos los dioses que tenían ahí las personas y él empezó a hacer lo que Dios manda, lo que Dios indica en su palabra. Y algo que me llamó mucho la atención es de que cuando estaban haciendo la reconstrucción del templo, se encontraron con un libro y cuando se lo leyeron a él, voy a decirte lo que le dijo. Después, Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido plata que había en el templo y lo han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También dice que se encontraron un libro, el cual Safán lo leyó y cuando se lo entregó al rey fue que él se dio cuenta de que estaban actuando de una manera sumamente mal, rasgó sus vestiduras en señal de que estaba arrepentido, de que sentía todo lo malo que le iba a pasar al pueblo por no estar obedeciendo a Dios, y en eso fue que él mandó a las personas a que hablaron con una persona, una profeta, y ella fue la que le dijo a él que no tuviera pendiente porque él estaba actuando de buena manera, que Dios conocía su corazón y sabía lo que él estaba haciendo, que no tuviera ningún pendiente, que las personas alrededor de él iban a sufrir esa calamidad, pero él no lo iba a hacer porque era obediente a Dios. Y ahí es donde empezamos ya con Segunda de Reyes 23 y dice así: entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza, y el que había sido encontrado en el pueblo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se prometió ante el Señor a ser obediente y a poner en práctica fielmente, con toda sinceridad, los mandamientos y los mandatos del Señor, así como sus leyes, a cumplirlas con las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando ahorita aquí a nosotros, ¿no? Cuando estamos leyendo estas escrituras, cuando estamos conociendo cómo Dios le habló a esos hombres, cómo le habló a estos reyes, si has visto la secuencia que tenemos, Dios escoge a ciertas personas para que vayan y lo representen. Sí, doy gracias a Dios porque Él me ha escogido a mí para yo estar en este momento representándolo a Él y llevándote la palabra ahí donde tú te encuentras. Y si tú lo estás escuchando, yo sé que Dios tiene planes para ti también, para que en un futuro muy cercano tú vayas también a llevar la palabra, a representarlo a Él a otro lugar, quizá por los mismos medios o por otros medios, pero Él ya tiene planes para ti. Entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Aserá y de todos los astros del cielo. Los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios en lugares altos, que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal,
al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Te voy a leer cada uno de estos versículos porque es importante, porque hasta la actualidad todavía hay personas que siguen haciendo estas prácticas y definitivamente aquí en la palabra nos está diciendo que no le agradan al Señor. Voy en el 6, dice así: sacó afuera de Jerusalén las imágenes de Aserá que estaban en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios en lugares altos, desde Gueva hasta Bersebé, donde esos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la entrada de la ciudad al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los santuarios, en lugares altos, no iban al altar del Señor de Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Fíjate qué cosa tan increíble, ¿no? Quemaban a sus hijos, a sus propios hijos. Y ahorita, si tú te pones a escuchar las noticias, hay muchos niños que están perdidos. ¿Por qué? Porque hay personas que siguen practicando estas cosas. Quizás ya no lo están haciendo con sus propios hijos, pero lo hacen con hijos ajenos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cumplir la palabra de nuestro Señor. Antes era por ignorancia, porque no conocíamos esto, pero ahora te estoy poniendo al tanto y yo también me estoy dando cuenta de cómo tantas veces uno cometió tantos errores en el pasado. Obvio que no una calamidad como esa de quemar a un hijo, pero sí otras circunstancias o situaciones que uno permitía en el pasado, pero que ahora sabemos que no era lo que agradaba a Dios. Por eso hoy te invito a que recapacitemos y a que le pidamos a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, esa gracia para poder y sobre todo que nos dé esa revelación para saber qué es lo que tenemos que tirar, qué es lo que tenemos que quitar de nuestras propias casas, de nuestra propia familia, lo que tenemos como altares y hacer lo que este rey hizo. Dice que también quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor junto a la habitación de Natat Melech, el encargado de las dependencias, y también quemó ahí el carro del sol. Voy en el 12. Dice, además, derribó los altares de los reyes de Judá que habían construido en la parte alta de la sala de Ahaz, y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros en el arroyo de Cedrón. El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte del sur del Monte de los Olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, la diosa aborrecible de los sidonios, para Quemaos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcón, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, lleno de huesos humanos, los lugares donde habían estado. Fíjate, todo esto te invito a que lo leas con calma, porque hay muchas cosas, me sorprende que no podemos ver. Hay personas que todavía recurren a estas prácticas para poder enamorarse o que la pareja de ella se enamore o para saber su futuro o para tener una guía. Sigue cometiendo estos mismos errores y tú sabes de antemano que esto no agrada a nuestro Señor. Entonces, Dios puede darte esa guía porque Él tiene su palabra. Él más adelante nos va a ir mostrando lo que quiere para ti, lo que quiere para tu vida, para tu familia, en qué dirección vayas. Por eso lo importante de conocer la palabra de nuestro Señor. Continuamos con la lectura. Voy en el 16. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en la colina, mandó que sacaran los huesos que había en ellos y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto.
¿sí? Te invito a que leas la palabra. Mira, también si continúas con el Segunda de Reyes, ¿sí? 23, te vas a dar cuenta también que en Crónicas también está hablando sobre este rey, con todos los cambios que hizo, todo lo que reformó con la guía de Dios, con la misma palabra que él había encontrado, que es la misma que tenemos ahora nosotros. Entonces, quiero dejarte con esto, por favor, lee la palabra, estudia la palabra, que Dios te dé la revelación de qué debes de hacer y qué no debes de hacer. No es muchas veces conveniente que tú escuches lo que una persona, así como yo, con nuestros defectos y nuestras virtudes también, te digan qué hacer o qué no hacer. Lo más correcto es de que la palabra te lo diga, que Dios a través de la palabra tenga esa comunicación directa contigo. ¿Por qué? Porque no queremos caer en religiosidad, no queremos como en muchos lugares que te dicen, no tienes que usar aretes, no tienes que usar cachucha, no tienes que usar pantalón, no tienes que hacer esto y el otro, no. Es el mismo Espíritu Santo cuando está dentro de ti que te empieza a enarguir, ¿no? Que te empieza a decir a ti mismo qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Y ahí es donde entra el cambio de la persona, cuando tú mismo tienes esa comunión con el Espíritu Santo y te empieza a dar la guía de cómo comportarte, de qué hacer y qué no hacer. Por eso te invito, lo importante de que conozcas de la palabra de Dios. Ahora sí, como dicen allá en el mundo, ¿no? Que no te cuenten, que tú mismo tengas esa experiencia con nuestro Señor para que veas que Él está vivo, que Él existe, que Él es real, que Él quiere tu vida y que es por eso que en este momento tú estás escuchando este mensaje, porque Dios ya te tiene separado para Él. ¿Por qué? Porque tiene grandes planes para tu vida, para ti, para tu familia, para tu futuro. Solamente lo que necesitas es saber qué hacer y cómo hacerlo. Y solamente lo vas a lograr en esa comunión con Dios. Sí, pues quédate con esto, que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y te pido por favor que sigas adelante, no pares, sigue aprendiendo cada día más de nuestro Señor y de su palabra. ¿Sí? Que la benéfica mano de Jehová esté siempre sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.